Eh, Ese día tú escribiste una nota para el diario Última Hora y ahí escribiste que todo estaba predispuesto para la tragedia. Es verdad, sí. Había un momento social muy peligroso. Esa tarde se jugaba un partido definitorio para las Olimpiadas de Tokio. Se corrían además las 6 horas peruanas y se casaba el campeón de box Mauro Mina. Era un día de fiesta. Nadie imaginó que ocurriría un suceso que empañaría esa tarde otoñal. Era el día triste, 24 de mayo, la hecatombe del 64. Era el día triste, 24 de mayo, la hecatombe del 64. Son tantas almas que dejaron a sus vidas en las tribunas del Estadio Nacional. Yo trabajaba haciendo unos cachuelos en el diario El Comercio, trabajaba con Date Cusato en la página Locales. Entonces él, por gratitud, me obsequió 2 entradas al estadio. Yo dije, bueno, me voy con mi hermano. Pero en esas circunstancias me encontré con un viejo amigo de infancia, de primaria, ¿no? Cosme Gallo Malpartida. Entonces le dije, vámonos al estadio con él. Y bueno, era para ver lo que ustedes se imaginaban, lo expectante que era ver el partido entre Perú y Argentina. Ese día fui a Panamericana en mi moto. Yo tenía que preparar mi cámara para ir a hacer las tomas, ¿no? Entonces me fui al sitio de periodistas y ahí me instalé. En el diario, en la prensa, había un restaurante y ahí fue donde me encontré con un fotógrafo, Máximo Mejía. Y estuvimos conversando cuando de pronto me dice, oye, ¿y vas al partido, no? Fue así como concurrí y entré a lo que le llamaban la perrera en la parte de Occidente. Había tremenda expectativa. Yo creo que, como siempre ha ocurrido, el fútbol llama. El fútbol es un artículo de primera necesidad para el pueblo peruano, en todos los tiempos, y particularmente desde 1936, hace 80 años, cuando el Perú casi clasifica hacia el título olímpico de Berlín. Ay, ¿qué voy a olvidar, caballero? ¿Qué voy a olvidar esas palabras de mi hijo? Jamás. Anoche nomás como he recordado, he llorado mucho en mi cama, pensando que hoy día venir a verlo, mi hijito. Él ese día me decía, mamacita, ¿me puedes dar permiso? Porque voy a ir con mi papá y me ha invitado para ir al estadio. ¿Y que tú solo con tu papá vas a ir? No, vamos a ir con el tío Alberto, mamá. Entonces yo agarré, fui un poco molesta donde mi esposo y le dije, ¿tú por qué le has dicho que le vas a llevar al estadio cuando tú sabes que a mí no me gustan esas cosas? Pero él me abrazaba más, mi hijito me miraba a la cara y me decía, por favor, mamacita, déjame ir esta vez nomás. Nunca más te voy a pedir permiso, mamacita, para ir al estadio. Estábamos reunidos, una muchachada del barrio, los que no habíamos podido conseguir entrada para el estadio. Mi hermano con un grupo de chicos también tuvieron la suerte de ir al estadio. Así que ese 24 de mayo no podía faltar. Nos reunimos a escuchar el partido, ¿no? En esa fecha el comando me asignó 100 hombres y esto ocurrió porque ese domingo 24 simultáneamente se desarrollaban varios espectáculos, carrera de caballos, corrida de toros, carrera de automóviles y contraía matrimonio pues un célebre personaje deportivo, ¿no?
Entonces los efectivos prácticamente estaban distraídos, de la Gran Lima estaban distraídos y me asignaron 100 hombres. Yo oportunamente, con 2 días o 3 días de anticipación, pedí que me aumentaran ese efectivo, pero me contestaba el comando que no tenía pues, mayores efectivos. ¿Usted percibió el estado de ánimo de la gente? Por supuesto, es una locura, porque de eso dependía ir a las Olimpiadas. Había en algunas personas cierto recelo por el árbitro, por la cercanía que tiene Uruguay con Argentina, pues. Pero eran los menos, digamos, los entendidos de fútbol que hablaban. Él vivía a 4 cuadras de acá donde estamos, en Pedro Ruiz, en la cuadra 3, entre Huaraz y Varela. Fanático al fútbol era el samba. Acá en Riña casi la mayoría de la edad de nosotros somos de municipal. ¿Él iba mucho al estadio? Sí, sí. Nuestra tribuna era norte, pero en ese partido fuimos a oriente. Cuando estábamos terminando colegio, eso, jugábamos con él. Y él era pues normal, un jugador más como nosotros, porque gente que no lo conocía le tenía miedo a acercarse a él por la contextura física o cosas del fútbol, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es que si sacan periódicos del año 50, ahí sale la noticia que es un ratero. Y en el año 50 él tendría pues 15 años. Y un día me dice un amigo, oye, Bomba es el que cuida un burdel, una casa de cita en la avenida Colonial. ¿Así? Fuimos a verlo y efectivamente era él, que estaba todo acongojado de vernos a nosotros. Había un momento social muy peligroso. El presidente Belaúnde no tenía dedos de organista para manejar el Estado. Por eso es que su gobierno no fue popular, ¿no? Pero para mala fortuna, tampoco la oposición no se portó bien, porque le hizo la vida imposible al presidente Belaúnde. En esa época censuró a 11 ministros de Estado. Yo me salí a la puerta y le quedé mirando así, mijito. Ya él caminando, y ya me hacía a ti, aquí. Chao, mamá. Chao, mamacita. Chao. Chao, chao, así. También me dijo que le planche bastante su uniforme, que usaban el uniforme comando. Bien bonito, mamacita, me decía que esté su cuello bien tieso y sus puños, porque yo el lunes quiero ser el número 1 ahí en mi colegio. Quiero que todos mis compañeros me vean que yo estoy llevando la bandera. Todo el partido muy bien, el partido interesante. Había la posibilidad de que ganáramos ese encuentro porque más o menos estaba equilibrada la cosa, ¿no? Porque Argentina también era un buen equipo, Perú estaba haciendo una buena campaña deportiva, ¿no? Y por lo tanto teníamos nosotros la fe de que íbamos a cuando menos a empatar. Los primeros minutos del partido fueron muy nerviosos. Cada uno conservaba sus posiciones y no era un partido de competición pura, sino era muy especulativo. Cada uno quería mantener el estatus como para que en los minutos finales del partido ir con todas sus armas para presionar al contrario. Ese era el esquema que se desarrollaba en ese partido.
Resulta que Argentina mete el primer gol y nos quitaban la posibilidad de viajar, porque nosotros si con empate íbamos, pero nos están quitando el empate, entonces, pero los peruanos estaban haciendo un excelente partido. Y la emoción de la gente, la efervescencia enorme, la gente realmente apoyaba fuertemente y tenía fe de que venía el gol, el empate, que era para viajar. Y Kilo Lobatón tiró un planchazo, justo cuando estaba ya en el área, y se produjo el gol. Por lo tanto, eso nos enceguezó a todo el mundo, porque era el gol del empate, el gol del triunfo, era el gol lo que nosotros queríamos saber. ¿Fue un gol legítimo? Para mí sí, para mí yo no puedo negar, porque era un planchazo que le tiró a la pelota. No tocó al marcador argentino. Lo habría tocado, pero con la pierna o algo así, pero no necesariamente como para lesionarlo, como para considerar que eso ha sido un delito deportivo, ¿no? Me dio la casualidad que yo estaba en el arco ese, pero en el área del córner, está casi al final de la cancha. Y era para poder tomar una vista panorámica de toda la cancha y la distribución de los jugadores, porque ese era el tema de Alfonso Bravo, no tomar ni un solo sitio, foto. ¿Usted ve el gol? ¿Para usted fue un legítimo gol? Fue un legítimo gol el que mandó. Tomamos casi la misma foto, parecían, no en el mismo tiempo, pero uno más adentro y uno más afuera. La mía está afuera, que se ve la pasada del palo. Y hubo una discusión justamente entre fotógrafos que estaba ahí, que decían, no, si es gol. El otro decía, no ha sido gol, si ha sido gol. Hicimos una apuesta, hasta no desarrollar la foto. Pero el gol peruano, sabes que creo que no fue válido. A mi juicio modesto, pero vi al jugador Víctor Lobatón, lo vi que levantó el pie, de modo que el pie del jugador peruano, casi, si tú ves las fotos, casi supera hasta la talla del jugador argentino, porque el jugador argentino de ninguna manera se levantó saltó para rechazar. ¿Kilo Lobatón toca al jugador argentino? De ninguna manera, no lo tocó, pero no era, de acuerdo a las reglas, no era importante que lo lesionara o que lo tocara, pero era así la jugada de peligro, jugada peligrosa, ese es el término. ¿Cómo reaccionó el público? No lo podía creer, no lo podían creer, bueno, así como lo podía creer yo, cientos de personas, miles de personas tampoco lo aceptaban, porque no hubo infracción, pues. Porque yo lo que recuerdo es que el árbitro levantó la pierna señalando como que esa había sido la falta, pero eso no contaba. Pues. Bueno, hubo una discusión tremenda. Lógico era que el público, que era 100% peruano, reclamara la decisión del árbitro Miguel Ángel Pasos, árbitro uruguayo, porque además este árbitro dudó, por unos instantes respecto de qué cobrar, y de pronto parece que los argentinos, que siempre presionan, absolutamente siempre presionan, aun cuando no tuvieran la razón, esa es una regla general de los futbolistas argentinos, siempre presionan, pechan al árbitro, ¿no? Entonces, ese tipo de presión ejerció un poder tal que el árbitro Pasos anuló el gol. Entonces, fue una respuesta de las tribunas que se manifestó, ¿no? Con silbatinas, y ahí es donde empiezan los líos. El referee anula un gol legítimo de Lobatón y viene un abuchamiento tremendo del público. Simultáneamente ingresa por la tribuna de Oriente, traspone la malla, un espectador, quien con evidentes fines agresivos corre con dirección al referee. Un oficial muy eficiente que estaba a mis órdenes ingresa al campo y justo emplea un medio proporcional para reducirlo, o sea, una zancadilla. Lo arroja al suelo y luego es extraído del campo suavemente, porque yo soy personalmente quien lo saco,
lo saco de la cintura y le hablo persuasivamente y así lo saco por la puerta que da a la tribuna de Occidente y que une con el campo de juego y lo pongo en libertad. Bueno, francamente, como peruano que soy, y era un gol legítimo, y entonces el refe anuló ese gol de Kilo Lobatón que se encontraba jugando para ir a las Olimpiadas. Yo tenía 30 años, estuve en la tribuna de Oriente. Subí el alambrado y faltaba 3 metros para agarrarlo a paso. Monje, que ahora Dios lo tenga en paz descanse, era capitán, me puso el pie y los perros me mordieron. Y yo francamente en ese momento no me llevaron preso porque toda la gente reclamó y francamente fue día domingo y el día martes me agarraron. ¿Él había ingresado antes a la cancha de fútbol? Sí, más antes. Claro, cuando hubo un problema contra un equipo uruguayo, me acuerdo. Se metió en la cancha y lo correteó a Croix. Hizo un gesto a Croix, tocarse los gemelos. En pasionista era para el fútbol. Vivía los partidos. Como aficionado lo vivía. Pero ese día, bueno, se saltó, porque fue algo que ya fue mucho abuso, estaban cometiendo con nosotros. Antes que saliera el Negro Bomba, ya otros habían desbordado el estadio. Pero después, cuando salió el Negro Bomba, todo el mundo nos identificamos con él, porque él lo que buscaba era el árbitro. Pero cuando ya el árbitro, Bomba lo iba a alcanzar al árbitro, la policía interceptó esa correría y le tiró un cabito al Negro Bomba, que lo tiró al suelo, y lo peor no solamente han quedado satisfechos con tirarlo al suelo, sino que lo golpearon y cuanto hay, y la gente sintió como que el golpe era la gente. Posteriormente ingresa otro espectador por la misma parte de Oriente, transpone también la malla un espectador Cuenca, quien igualmente a la carrera y con un pico de botella en la mano y con evidentes signos agresivos, ingresa pues al campo. Personal, y entre ellos personal que tenían perros, ingresan al campo de juego y lo reducen, lo aprehenden. Y como él se hace el que está exánime, es sacado en vilo, o sea, tomándolo pues de los brazos, de las piernas, de la cintura. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se lanza? El juego se reanuda, hay mucha hostilidad, aumenta cada instante, aumenta la hostilidad del público. Ya el público se vuelca su hostilidad hacia la policía, porque claro, considera que dijéramos, estamos atentando contra la gente que representaba la protesta del público. Y entonces los peruanos que estaban en el centro del campo decidieron marchar hacia la tribuna sur, en donde están los túneles. Pero marchando, ya habían pasado incluso el arco sur, cuando de pronto desde la tribuna sur algunos espectadores empezaron a lanzar, yo veo, ¿no?, cáscaras de naranja, en fin, pero no habían artefactos que pudieran ser peligrosos para la integridad física de los futbolistas. ¿Y qué había pasado? Que esos asistentes estaban manifestándose contra los jugadores argentinos que venían detrás de ellos, de los peruanos, ¿no? Y lo que no querían es que salieran del campo los argentinos, ¿no? Tal vez para darles un merecido, ¿no?, innoble, por supuesto. Y entonces los peruanos, en una forma que yo no me explico por qué, deciden retroceder cuando con ellos no era el lío. Yo sé que si ellos hubieran continuado con la compañía atrás de los otros, tal vez no hubiera ocurrido nada. Esta protesta hizo que la gente que estaba en la parte de adelante en el estadio, que le llamaban la perrera, ¿no?, comenzaron a romper los alambrados. Comenzaron a romper los alambrados y donde no se rompía el alambrado, la gente desbordaba el alambrado. Y entonces la mira era el árbitro. Pero ante la actitud de la policía y la actitud del árbitro, hace que la gente sabía que como que ya ahí iba a quedar el partido, entonces tenía que protestar con hechos. Enardecida la gente, sobre todo la que estaba más cerca del gol,
que es solo de la tribuna norte, ¿no? Que no vieron más que Perú metió el gol y con eso estaban festejando. Cuando se dieron cuenta de que lo habían anulado, empezaron a protestar y a saltar en la misma tribuna, a saltar y forcejear el enmayado que había ahí, unas mallas de alambres, y empezaron a botarla y se salió la gente. Para evitar eso, me imagino, hubo una orden de tirar bombas. Se escuchó cuando el locutor decía algo así como: ingresa un hombre a la cancha, ¿no? Ingresa, corre un hombre a la cancha. Lo persigue la policía. Están, ¿cómo se llama? Entra la policía a la cancha. En este momento están tirando bombas lacrimógenas a las tribunas. ¿Qué son? La gente corre, se dispersa, ¿no? Y nada más, ¿no? Como tenía el radio prendido y escuché que decían un espectador se había balanzado a la cancha y había problemas, había pleitos, y están tirando bombas lacrimógenas. Yo comencé a llorar con todas mis hijas que están presentes aquí, ellas todavía pequeñas. Vamos a rezar, hijita, porque no sé qué está pasando en el estadio y tu papá está ahí con tu hermanito. Nos hemos arrodillado en el piso y hemos comenzado a rezar. Ay, tu hermanito y tu papá, le decía, hijita, ¿qué pasará? ¿Cómo se ve el tumulto de gente? ¿Cómo están en media cancha? Está la gente. Ya cuando entra el segundo, ya comienza a saltar no solo de oriente y norte, también comienzan a saltar de occidente. Entonces se vuelve ya como un ring porque la policía atacaba a los aficionados y no sé quién dio la orden que comiencen a tirar bombas lacrimógenas. Yo hice uso de la persuasión, yo me he aproximado a la tribuna norte, he hablado yo con el público, me he dirigido al público, pero como respuesta recibí botellazos, piedras, en fin, ¿no? Una serie de elementos arrojadizos, ¿no? O sea, lo que usted quiere decir que los guardias actuaron por potestad propia. Ellos lanzaron... De mutuo propio. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Yo estaba en el centro del campo de juego, pero más pegado a occidente, ¿no? O sea, a la altura de la puerta que une tribuna de occidente con el campo de juego. ¿Qué veía usted desde ahí? Cuando ya el humo estaba... ya pues una mancha que ingresa a la pista atlética y parte del engramado del campo de juego por el lado del norte. Y mi temor es dijéramos que tomen contacto con el referee, a quien lo hubieran linchado, ¿no? Y también tenía que temer por la integridad de los jugadores argentinos, ¿no? A raíz de que la gente se quiso meter, fue cuando estaba la policía de asalto, era la que intervino. Como si fuera Tupac Amaru, uno lo agarró en los brazos, el otro en las piernas, y le daban con la vara. Entonces la gente empezó a romper, tenía pues una barrera de puro ladrillo. Rompía la barrera y le tiraba pues las botellas que antes pues vendían, la botella de vidrio. Y la policía aventó las bombas lacrimógenas a la tribuna donde estaba la gente. Y la gente no sabía cómo era eso. Pues. A la hora de correr y ganar la calle, las puertas del estadio estaban cerradas. Ahí fue donde fue la gente que bajaba, aplastaba a los que estaban abajo. ¿Era la primera vez que se lanzaban bombas lacrimógenas? Primera vez. Un guardia que estaba haciendo servicio lo lanzaron donde estacionaba siempre una ambulancia y ahí lo tiraron al pobre guardia. Ahí es donde el capitán Azambuja ordena que tiren bombas. Aunque Azambuja en sus declaraciones dice que no ordenó la orden de tirar bombas. Entonces, cuando tiran las bombas, ya ambas tribunas ya comenzaron a discutir, pues la policía
vamos por acá, vamos por donde hubo más gente fue en la parte de la torre, que bajó la gente despavorida con los gases y se encontró con las puertas cerradas. Bueno, lo cierto es que mi hermano, él me dice, vámonos, ya esto no es para nosotros, vámonos. Pero salir, ¿por dónde? No se podía salir, todas las puertas estaban cerradas. La gente buscaba salida, entonces cada una de los escapes del estadio era imposible y por lo tanto se aglutinaba la gente ahí al extremo de entregarse a lo que suceda. Pues no podía salir, ni tampoco regresar. Y en ese trance, mi amigo Cosme, al que se le había escapado, se le había salido un zapato, ¿no? Él, por querer recoger el zapato que se había salido, la misma gente lo trajo hacia el suelo y ya no lo pude yo ni recoger, yo como ni siquiera para agacharme a recogerlo a mi amigo desapareció entre toda la trifulca de abajo de los pisotones, lo aplastaron, desapareció. Bueno, hasta ese momento yo lo único que vi es salir gente. Mi sorpresa fue que cuando yo salí por la puerta 4, porque era la entrada y salida del periodismo, no vi gente. No vi gente, pero un señor me tocó el hombro, ¿no? Oiga, me dijo, ¿ha visto ahí en esa puerta que está, la puerta 11 creo que era? Hay como unos chirridos y arriba se ve gente que estaban desesperada, la puerta estaba cerrada, pues. Entonces la gente que iba llegando, se pisaban unos a otros hasta llegar ahí hasta arriba y se hacían señas y todo. Se veía por un enmayado que hay ahí de las puertas de fierro. Entonces él corrió, sacó una varilla de esto de los carros que estaban con unas cadenas y se acerca. Me dice, con esto vamos a romper. Entonces, no hicimos más que poner la varilla y reventó la puerta. Nosotros estábamos al costado de la puerta y la gente salía una por encima de otra. Y ya me di cuenta que abajo había gente que se había ahogado, pues me imagino, ¿no? Las circunstancias habían sido de tal naturaleza, trágicas, que se tiraron abajo la malla olímpica y por ahí empezaron a sacar los cadáveres de la gente que había muerto en esa tribuna donde iban cayendo y ya no había. El que entraba a esa boca de túnel, de salida, ya tenía una partida de defunción. Ahí no había ningún ay de dolor. Todos entraban ahí y seguían, ¿no? Cayendo ahí. Se topó de muertos, cientos de muertos, ahí murieron más que nada. Y entonces no había una sola gota de sangre, no vi yo en ninguna parte, porque nadie murió por una herida, todos murieron por asfixia tanto de la presión de la gente, ¿no? Contra unas puertas de fierro que no se habían abierto, ¿no? Entonces yo salgo por la puerta de Occidente porque ya presumo que en el exterior van a haber atentados con la propiedad. Salimos al exterior, estoy en ese momento y aprecio que afuera habían pues grupos de gente rompiendo las parabrisas de los vehículos. Simultáneamente un espectador se me acerca y me relata, me dice, hay un muerto en la tribuna norte. ¿Un muerto? No lo quiero creer. Bueno, pero digo, lo han pisoteado, digo, entre mí, lo han pisoteado. Ya me alarmo, ya hay un muerto. Pero inmediatamente otro espectador me dice, son 4 muertos los que hay en tribuna norte, no lo quiero creer. Entonces yo, por mi demencia, quizás no lo quería creer, creí que era una noticia falsa. He corrido de la tribuna de Occidente por el exterior y ese cuarto de círculo que une con las puertas de acceso de la tribuna norte y llego a la primera salida y efectivamente veo un cuadro dantesco, ¿no? Vi regados en el piso unas 50, 60 personas con visibles síntomas de vida
Otros que se dedicaban al pillaje, robándole carteras, bolsones, relojes, en fin. Lo que hacía era uno buscar cómo salir del estadio, salvarse, porque uno pisaba los que habían caído. Si uno se agachaba a levantarlo, también lo aplastaba. Y eso sucedió porque las puertas estaban cerradas. Antes, pues, faltando un cuarto de hora así, abrían la puerta y entraba la segundía. Pero esa vez no la abrieron porque el estadio estaba repleto. ¿A dónde iba a entrar esa gente que estaba afuera en la calle? En esos momentos la gente comenzó a buscar qué salir. Y yo con mi cuñado, que era mayor, ¿no?, me sacó a buscar una puerta de salida y estaba cerrada. Había otra puerta y estaba cerrada. Y la gente se bajaba con todo. Y unos pisaban a uno, los otros a los otros. Hasta que llegamos casi en una puerta junto a Oriente, que estaba media abierta, ni siquiera abierta. Estaba bajada a la mitad. Pero ya ahí era, todo el mundo se ahogaba. Pero de ahí cerraron también esa puerta. ¿Quién cerró? La policía. La policía estaba metida ahí en las puertas del estadio. Cuando empieza todas las escenas de horror. La policía estaba fuera de la... Fuera de la puerta. No entra, fuera, y te bajaron y te dejaban encerrado. O sea, ellos ordenaron cerrar las puertas. O ellos mismos las cerraron. Ellos mismos las cerraron, porque ya no había ningún personal que trabajara en el estadio. Ellos mismos se habían ido ya. Ya habían visto que las bombas lacrimógenas, todo no se iban a caer. Los mismos policías cerraron la puerta. Entonces felizmente ha corrido a la parte de arriba, a la parte superior de las gradas. Entonces ahí es que se ha salvado, porque si hubiera ido por el túnel, no lo contaba, porque todos los que entraron por el túnel ahí fallecieron. Entonces arriba estaba hasta que pase la cuestión de los gases lacrimógenos. Y después cuando han bajado por los túneles, es que no podían pasar porque los muertos estaban ahí, en la salida de los túneles. Entonces con mi hermano Juan nos agarramos de la mano, como éramos bastante jóvenes todavía y delgaditos y hacíamos deporte, entonces nos pusimos por sobre el hombro de la gente. Nosotros ya no pisábamos suelo, pisábamos algunos cuerpos, algunos puedo decir, porque realmente era cantidad enorme. No pisábamos cuerpo. La gente nos llevaba por donde iba la gente, nosotros íbamos porque nosotros estábamos sobre el hombro de la gente. Pero había momentos en donde no podíamos ya nosotros soportar, contener y mantener la cantidad o la fuerza, ¿no?, de tonelada de fuerza que venía presionada por la gente. Y hay gente que se ha entregado a lo que venga. Nosotros, no te digo, yo mismo estaba por entregarme a lo que suceda, porque ya no podía soportar la presión de la gente. Ya no puedo, pues. Entonces, por lo tanto, ya yo, que se venga lo que venga. ¿Y qué pasó? Se rompió la puerta de la salida, se rompió siendo de acero. Siendo de acero, la presión era tan fuerte de adentro que el acero salió así disparado, ¿no?, hacia arriba, enrollándose hacia arriba, y nosotros salimos como un vómito hacia afuera. Y afuera lo peor, que la policía seguía tirando bala. Hay mucha gente que ha muerto de bala afuera. Ahí incluso no solamente de bala, la gente también se entregaba entonces ya a pelear con la policía allá afuera. Una vez que abrieron la puerta, cayeron, como si todos los que estaban adelante, cayeron abajo, y todo el público que salía, cantidad, más de 40.000 personas había en el estadio, se ha pasado por encima. Entre esos mismos había toda la mortandad y otro por el mismo gas, bastante. A mí me llevaron a la asistencia pública, me pusieron oxígeno, me resucitaron un poco. ¿Usted estaba con su hijo? Con mi hijo. Mi hijo ya no, porque mi hijo lo pisaron. Cuando lo llevamos a la asistencia, ya no, estaba muerto ya. Yo recuerdo mucho en ese momento de la salida, cuando uno de ellos salió corriendo casi por encima de todos
y se fue hasta el frente al estadio. En una pared se empezó a dar cabezazos. ¿Qué tendría en mente? No sé. Y mi amigo me dice, Willy, vamos al canal, entrega eso. Entonces fui en la moto rápido y le digo a Jiménez. Jiménez era el director del Panamericano, le decían. Era la sección de noticias, ¿no? Y cuando yo llegué, le digo, por lo menos hay entre 10 muertos, 5 o 10 muertos. Así, me dijo, vamos a hacer un flash. En ese momento yo pienso el llamado inmediato de personal médico, ambulancias, refuerzos, ¿no? Y salgo ya hilvanando todas estas medidas. Salgo a la puerta y se aparece una turba más o menos de 80 a 100 personas que me rodean. Hay una de las personas que me señala como autor de la orden de lanzamiento de bombas, me rodea y van estrechando el círculo con gritos hostiles. Y entonces yo aprovecho un claro que hay en ese círculo para salir y salgo a la carrera. Me persiguen hasta la puerta 4, donde hay un piquete de jinetes a caballería que me prestan la protección del caso. Los colegas periodistas deportivos, como era usual, habían salido del estadio para dirigirse a sus redacciones 10 minutos antes, porque siempre eran así, ¿no? Por eso es que hubo un colega de mis cercanías que al llegar a su redacción, dice que le preguntó el jefe de redacción, oye, ¿y el muerto? ¿Qué muerto? Le preguntó, porque no sabía nada. ¿Qué muerto? ¿Cómo? Ha habido un muerto en los incidentes. ¿Qué incidentes? No, son cuentos. No ha habido nada, no ha habido muertos. Cuando de pronto a los minutos ya son 10 los muertos, son 100, son 200, son innumerables los muertos que hay en el Estadio Nacional. Nosotros hemos llegado hasta el Palacio de Justicia y mi cuñado me dice, y Juan, con mi hermano, regresamos y ya era un caos. Estaban quemando carros, estaban quemando puertas del estadio, por fuera, todo no se podía. Todo era ya quemado. Tan es así que llegan los chabuces para apagar y echarle agua a la gente. Pasa media hora y ya la gente decía, hay que tumbar el estadio, matar a los policías, y la policía comenzó a disparar al aire y después al cuerpo. Han matado a la gente por balas, dentro de la cancha y afuera del estadio. Entonces, agachándonos y a gatas, hemos salido a la sequión que daba hacia la tribuna norte, me parece que. Y de la sequión escuchábamos en las hojas, en el follaje de los árboles, cómo se incrustaban las balas. Las balas iban disparadas, ráfagas de balas. Y eso, si llegaba al cuerpo, lógicamente era para matar. Hay mucha gente que ha muerto así. Yo he visto cómo la gente ha botado un jeep, botó la gasolina del jeep, con perros y todos adentro lo han incendiado el jeep. ¿Vieron muchos muertos en las calles? Sí, no solamente a las calles, mira, dentro del estadio, la cantidad de gente que ha desaparecido íbamos pisando. Para la cantidad de gente que había allí en el estadio, la cantidad que pisábamos, yo no creo que era 100 ni 200, era algo más. Ahora, allá afuera era otro tanto. De ahí me he dirigido al piquete del Estadio Nacional, que es un local que está colindante a la puerta de ingreso de la Tribuna Sur. Y llego ahí y encuentro 2 policías y una gran cantidad de mujeres y niños que buscaban protección en el puesto. Simultáneamente veo una masa de 200 personas que avanza, lanzando piedras y lanzando gritos hostiles hacia el piquete. Yo inmediatamente a un guardia le doy orden de que dispare al aire. Y efectivamente dispara al aire. Esto sería más o menos ya a las 6:15 de la tarde, cuando ya comienza a ensombrecerse. Y esto contiene a la gente y no llega a irrumpir en el piquete del Estadio Nacional.
ha terminado el partido, pero el comentarista o los comentarios de los locutores seguían con el asunto del lío. Pero no era pues como para muertos, ¿no? Nadie se imaginaba tampoco que hubiera podido haber muertos. Si de repente dijo 40 muertos, que tan loco, ¿cómo ver muertos en un partido de fútbol, ¿no? Y al poquito rato, un poco más, y subían a 50 por ahí, ¿no? Porque ya comenzó a llegar gente del estadio contándonos que había habido un laberinto, pero de ahí no pasaba la cosa. Pero pasó el tiempo y mi papá ya se preocupa y dice, ¿cómo? Y Jesús, que era mi hermano, no llega. Entonces, las 9 de la noche, las 10 de la noche, y seguían los muertos, y mi hermano no aparecía, no llegaba. A mi esposo no lo encontraban, Era una desesperación, era para mí, Dios mío, porque él no quería llegar, porque él ya sabía que a mi hijito ya le había pasado, como dice, ya se lo habían llevado. Él, cuando ha despertado, él se ha visto en un montón de muertos, así como si fuera leña, dice que estaban todos los muertos. Y ahí lo habían tirado a él. Ya no tenía saco, ya no tenía camisa, solamente estaba en DVD, nada más. Él se llamaba Eduardo Ramírez. Era un loretano, amigo mío, muy amigo. Él era estudiante de medicina y me dice, a ver, vamos a tomar el pulso, me dijo, hacía gente que estaban ahí, algunos se movían un poco, ¿no? Cuando hemos regresado, eso es lo que hemos visto. Y hemos visto también cuando lanchaban a los carros porque se negaban a llevar gente. Entonces nosotros, al que él me decía, este tiene pulso, lo poníamos en la mitad de la moto, él atrás, y nos íbamos a la asistencia pública, ¿no? A Grau. Y cuando ahí nos dijeron que ya no se podía, nos dijo, acá llévenselo al 2 de mayo. Empezamos a llevar 2 o 3 veces al 2 de mayo. Ahora, mucho recuerdo que cuando se llenó la asistencia pública, salió un médico a decirnos, muchas gracias por lo que están haciendo. Ya nos había visto que estaban llevando gente, ¿no? Pero ya no cabe uno más. Miren, y nos hizo ver que estaban tirados en el suelo. Ya me fui hasta la asistencia pública donde estaban los heridos y después al 2 de mayo donde estaban los muertos, ya tirados en el suelo. Y en la cancha comenzaron a bajar los heridos a la cancha tirados ahí esperando que las ambulancias lo lleven. Todas esas fotos estaban publicadas en el diario La Prensa. Vino las llamadas telefónicas de personas que querían colaborar con nosotros, decían que habían 5 muertos y cada vez que llamaban el número de muertos aumentaba. Estaban uno acostado de otro, como que si estuviesen durmiendo o como que si estuviesen, algunos tenían unas heridas, le mandaban un poco de sangre, un poquito nomás, ya el chorro, pero me parecía que todos estaban dormidos, ¿no? Para saber el número de muertos, coordinamos con otros colegas de otros diarios que también habían contado. Por el apuro, ¿sabías qué pasó? Teníamos que decirnos el número y sumábamos. A mí me tocó un número aproximado de 400 muertos. Bueno, pues me ordenaron que fuese a regresar a la redacción porque ya otros habían ido al estadio. Y cuando se iba a comenzar la nota, por el número de muertos, la cosa no fue así, porque ya había llegado el comunicado oficial del periódico del gobierno en que anunciaban que los muertos eran apenas 300, ¿no? Apenas 300. La verdad que eso me molestó muchísimo porque habíamos contado. No había hospital donde no habían gente que habían llevado, ¿no? Tanto habían heridos como muertos. Pero la cantidad de 300, yo creo que es disminuir la cantidad de muertos que han habido esa vez. Él todavía estaba en la asistencia pública
Y nosotros que estábamos ahí rezando, cuando yo escuchaba y le decía a mis hijas, escuchen hijita. Y ahí en la radio decía, acá en la asistencia pública está un niño que se llama Fidel Malásquez Montellano. Y yo lloraba y le decía a mis hijas, ese es tu hermanito, ese es tu hermanito. Pero dice Fidel, mamá, me decía, no, dice Félix, se habrán equivocado. Porque él llevó su carnet de escolar. Ya para salir, él se regresó a mi casa y sacó su carnet escolar. Entonces yo todavía le digo, ¿para qué llevas eso, hijito? Por si acaso, mamacita, que sepa que yo me llamo Félix Malásquez Montellano, igual que mi papá. Bueno, pues no pensaba, como se dice, jamás en la vida que esas palabras iban a ser, como se dice, su despedida de mi hijo. Y estaba llorando, era un mar de lágrimas de mamá. Entonces me dijo, hijo, me dice, ¿estás vivo? Sí, mamá, estoy vivo, estoy acá. Venía una moto. A mi amigo, el loretano, igual, calmó los ánimos de su familia. Pero en el caso mío era, mi mamá había escuchado por radio que entre los muertos habían documentos de un señor, Guillermo Vega. Entonces, yo he escuchado, hijo, por eso es que estaba preocupada. Mamá, le dije, yo no soy Guillermo Vega, yo soy Guillermo Toledo Vega. Ay, sí, pues, hijo, me dice, tienes razón. Como a las 12 de la noche, un poco más de las 12 de la noche, aparece mi hermano. Es que me he ayudado a recoger muertos, dice mi hermano. ¿Qué? Sí, entonces él había ayudado con los muchachos, unos muchachos con los que se había encontrado ahí en el estadio, a ayudar a recoger los muertos, ¿no? Fue una triste historia. Y dentro de los muertos que había recogido, hermano, había un grupo, o había un conocido, ¿no? Cuñado de un amigo, que había tenido la suerte de fallecer él y sus dos hijos. O sea, murió el papá, sus dos hijos, y se salvó el menor, el más chiquito. ¿Sabe Dios cómo se salvó? Yo fui después al siguiente día al velorio, al velatorio, y estaba el cajón del papá y los dos cajoncitos chicos blancos ahí en la sala de su casa, ¿no? Nosotros habíamos sacado entrada para norte, pero ¿qué pasa? Nos fuimos a jugar y ya era difícil que llegáramos a ver el partido, y le dimos la entrada, mi hermano y yo le dimos la entrada a mi hermano el menor para que uno la vendiera y el otro entrara. ¿O qué pasó? Cuando llegó al estadio él, vio mucha gente y que compraban las entradas, pues. Agarró él, vendió sus entradas y se vino a la casa. Cuando llegamos nosotros, porque todavía nos quedamos nosotros, le digo a él, oye, y Rafael que está en norte, ¿qué hacemos? Y vamos a buscarlo, pero no nos dejan la policía, ¿ve? Así que llegando a la casa lo veo a mi hermano bien echado viendo la noticia del partido. No había entrado al estadio. Él se salvó, ¿eh? Él sí se salvó. Después el ministro Juan Languasco dijo que solo había un muerto por bala. ¿Por qué? Bueno, es una ironía y eso nadie le va a creer, pues, ¿no? Porque si afuera hemos visto, y yo soy testigo presencial de la cantidad enorme de gente que ha fallecido por bala. Y entonces no solo veíamos cómo caía la gente así por las ráfagas que salían de la puerta del estadio hacia afuera. Ni siquiera dejaban libre para que la gente siga corriendo, pues. Pero no, ¿por qué tenían que dispararlos? ¿Era necesario que la policía lanzara bombas lacrimógenas a las tribunas? Era necesario, tal vez, dentro de la cancha, donde estaban los que ya estaban en cancha, pero no tirar a las tribunas. La Zambuja ordenó, según los suboficiales decían, o los guardias decían que era orden superior tirar bombas.
La Guardia de Asalto tiró bombas, cierto es eso. ¿La primera vez que te tiraban bombas en un... Para mí, primera vez que sucedía eso en el estadio, primera vez que había visto esa revuelta, que nunca la había visto. ¿Qué decían los policías? Mátalo, mátalo, porque ellos son asesinos ya. Y no eran asesinos, pues era gente que había visto que ellos eran los que habían empezado. La policía empezó todo esta tragedia. No los que bajaron a la cancha y no, la policía. El ministro de Gobierno al día siguiente va al Senado y ahí niega que... Pero el senador Sánchez le muestra una foto del diario La Prensa donde están las bombas y entonces el ministro se cae, en fin. Efectivamente, me acuerdo de que después que habló el ministro me pidieron a mí hacer nuevamente los contactos para escoger fotos y hacer más grandes, y se le mandó al ministro de Gobierno, se le mandó copias, que en ese tiempo no se hacía trucos. En el caso de la Huasco, la oposición APRA-1 no lo censuró como había censurado a otros ministros. Bueno, yo creo que fue por cálculo político, porque las circunstancias habían rebasado todo lo que podía contener esa marmita de presión que digo yo, ¿no? ¿Por qué cree usted que el ministro negó el lanzamiento de bombas? Yo creo que el ministro negó porque echaban más la culpa a la policía. O sea que la sobrecarga de todo el incidente del estadio, la había hecho la policía. Pero la policía hizo porque ya en las tribunas comenzó la bronca. Más todavía se resaltó con la cuestión del policía lanzado. El ministro también dijo que hubo presencia de agitadores en el estadio. ¿Usted vio agitadores? No. Uno, que no tenía tiempo para ver quiénes estaban por allí. Y dos, que yo no creo que cualquiera de nosotros hubiera sido agitador en ese momento, porque teníamos que salvarnos, ¿no? Entonces, por querer salvarnos, uno hace cualquier cosa. En ese momento yo no creo que haya un agitador, nada. Las circunstancias se han venido dando de a pocos, ¿no? Ahí está todo el escenario deportivo interno, ¿no? Y eso yo creo que a cualquiera lo hubiera agitado para llegar al extremo de protestar. Aquí no había necesidad de agitar. ¿Quién va al estadio a hacer agitaciones? ¿Qué pensó usted de que la Guardia Civil publicó un comunicado que decía que todo fue maniobra de grupos extremistas? Bueno, no tengo ninguna evidencia sobre este particular, pero sí tuve referencias posteriormente a los hechos de que hubieron elementos extremistas que habían llevado latas de gasolina a la tribuna y que se había detectado también que habían adquirido buen número de entradas, o sea, dijéramos blocks prácticamente de boletos, ¿no? Para ingresar, ya dijéramos, una buena cantidad de personas. En el diario La Prensa publican un comunicado de la Guardia Civil, donde la Guardia Civil acusa al Partido Comunista de los hechos. No, eso es falso. No había ninguna acción política, no había. Ninguna, no. En ese caso yo sí desniego. Y a veces hemos conversado con los colegas, me acuerdo que decían los apristas, y todo era del Castillo, de la izquierda. No hay nadie político. No han hecho ninguna viva a un personaje, a algún candidato, ¿no? Eso es falso. Todo era netamente deportivo, el lío era deportivo. Alguien dijo que por nerviosismo de repente habíamos contado más o menos. Bueno, es posible, pero tenía la responsabilidad de saber cuántos muertos teníamos ahí. O sea, nunca hubo una cifra definitiva, digamos, de muertos. Oficialmente sí, pero según nuestras cuentas, no. ¿Qué fue bomba al final? Lo metieron en la cárcel, fue después de tiempo ya que lo sacaron, al año y medio. Consiguió trabajo en el Trocadero. No le hacía buen recuerdo, porque es una cosa tan
Y él fue pues, el único que fue a la cárcel, fue él. ¿Usted cree que el ingreso de Víctor a la cancha se justificó de alguna manera? Bueno, lo sabemos cada uno de su personal, ¿no? Porque vivir ese momento era bien... En verdad que queríamos meternos, pero nos aguantábamos nosotros. Yo creo que cualquiera de nosotros pudo haber hecho lo que ha hecho Bomba, o lo que quería hacer Bomba, porque el árbitro ya se pasaba, ¿no? Entonces él salió, entonces, por eso que la gente se contuvo, cuando lo vio a Bomba que iba atrás del árbitro, la gente se contuvo. Reaccionó la gente al ver que a Bomba lo golpeaban y lo masacraban en el suelo. Si no, la gente no hubiera salido de repente al estadio y se hubiera quedado tranquilo. Me fui preso, tuve 50 días, 20 días en la carceleta y 30 días en el frontón. ¿Por qué? ¿Por lo que sucedió en el estadio? Me prohibieron el estadio para que no entre más. Pero yo en ese tiempo doy gracias pues también a Odría, a De la Piedra y también a Beltrán y a toda esta gente que me ayudaron y salí con 50 días. ¿Cómo sientes que la gente aún te señale a ti como el culpable de lo que sucedió? Bueno, ¿tienes algún cargo de conciencia? No, yo no he matado a nadie y francamente yo no tengo culpa de nadie. Yo no sé si sería trauma, ¿no? Porque después yo no supe que mi hermano había ido al estadio otra vez, ¿eh? Y nosotros tampoco. A mí me gusta el fútbol y yo he tenido oportunidad de ver buenos partidos, ¿no? Acá, en Lima, pero no soy una persona que vaya al estadio así nomás. O sea, él nunca volvió al estadio. No, él creo que ya no regresó al estadio. Han pasado los años, yo no dejo de ir a visitar a mi amigo Cosme Gallo, ¿no? Lo voy a visitar continuamente, a ponerles florecitas, recordándolo, y a veces nos encontramos con personas que están en las mismas circunstancias, porque todos los muertos que están en ese pabellón son muertos del estadio, y ahí no hay 300, hay más nichos, ¿no? Y no es el único nicho, han mandado a otros nichos de otros lugares también. Nosotros no hemos ido al estadio para esas circunstancias. El muerto pudo haber sido yo, como cualquiera de la gente que ha ido al estadio. ¿Ustedes luego hablaron con el presidente Belaúnde? Sí, hemos hablado con él. Él se ha aceptado acá, aquí en el cementerio, él esperó y él nos dijo, dejen enterrar a sus familiares porque nada le va a costar. Nada le va a costar a ustedes. Todo está, como dice, costeado por el Estado. Y yo, que soy el presidente, yo me he encargado, dijo, que a todo. Que tuviéramos nosotros confianza, que siempre él nunca iba a olvidar este caso. Él así dijo, que nunca olvidaría este caso. Lamentablemente el señor Belaúnde debe haber sido muy bueno, muy santo, pero dejaba hacer, dejaba pasar. La historia ha permitido descubrir que muchos de sus ministros no fueron tan santos. ¿Y usted cree que hay muchas cosas que todavía no se conocen de esta tragedia o cree que ya se dijo todo? No. Parece que en ese entonces también había una turbulencia política y esto puede haber servido para poner una cortina de humo. Pero esto está sujeto a otras investigaciones, ¿no? ¿Volverá algún día al estadio? No, yo he concurrido posteriormente en una oportunidad. Yo le advierto que desenvuelvo mis actividades con la mayor tranquilidad. Para mí el mejor juez es la conciencia, ¿no? ¿Usted conoció o supo que el juez Castañeda pidió investigar al ministro Languasco por lo que había pasado en el estadio? Sí, tuvieron un encontrón. Pero la verdad mentiría en decirle no sé quién triunfó ahí. Si el gobierno transó con ellos o evitaron, no sé, al final no, la prensa no dio esa. La prensa sí dio el motivo, malos entendidos, dice, entre autoridades, se echaban la pelota. El señor Languasco quedó indemne de esto. Como es una tragedia verdaderamente sobre tragedia que ocurra, que los grandes desastres
como por ejemplo el de Mesa Redonda, 300 muertos. Nunca hubo alguien que se culpara por esa responsabilidad. Igualito ocurrió en el Estadio Nacional. Yo no he visto la quemadura de perros, pero sí me he enterado. He visto la muerte, dijéramos, sé de la muerte de varios miembros de la Guardia Civil, pero no los he visto. También sé que se han empleado las armas, pero afuera, en el exterior, cuando ya comienzan los incendios, los saqueos. Y él murió aplastado. No te puedo decir porque mi primo no quiso decir cómo había muerto. Pero cuando fuimos a verlo, tenía la cara destrozada. Se supone que es un palo. Pero tener la cara destrozada no es por que te hayas asfixiado. Si te hubieras asfixiado, también. Pero que te destroce la cara, nada. Y en ese tiempo todavía no había mucho terrorismo. Que yo recuerdo, ¿no?